todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como nuevo invitado a Julio Archet. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias. Muy amable, María. Realmente un verdadero gusto. Gracias por estar aquí y encantada de conocerte, además. Feliz. Bueno, me encantaría que nos cuentes cuándo entendiste que venías del año 2986, cuándo fue esa apertura para ti. Esto es todo un proceso. No es algo que uno de pronto obtenga, como quien dice, de un rato al otro. Primero tienen que estar las sensaciones que nos indican que no estamos en una normalidad, que nuestro entorno de pronto se transforma en una cuestión de remar, como decimos, en dulce de leche. Todo pesa, las coincidencias y sincronicidades comienzan a objetarse entre ellas mismas y vos decís, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué no estoy haciendo? Esa sería la pregunta tal vez más inteligente, pero en el momento que suceden las cosas, uno normalmente, no digo que quede a un lado, pero queda en una instancia como de limbo en el cual las respuestas no son tan fáciles de asumir. Yo en la adolescencia sentía que había situaciones, posteriormente de un surmenage que tuve a los 14 años, porque mi ingreso del 2986 fue aproximadamente a los 9 años. De los 9 a los 14, mi situación era de acomodamiento, o sea, un alma pasajero que asume resurgir en su propio cuerpo previo, necesita una adaptación evidente. ¿Por qué? Porque las diferencias de instancia en lo que se refiere a la energía absoluta del manejo del cuerpo no son las mismas. Esto es lo mismo que haber manejado un Fiat 600 y de pronto te sientas en un Fórmula 1. ¡Wow! O inversa. Yo venía de un Fórmula 1 y me senté en un Fiat 600. Y por ahí pretendía la misma velocidad y el mismo estado de maniobra. Hago todo este introito porque tiene que ver mucho con las adaptaciones. Hay mucha gente que está sufriendo, entre comillas, situaciones parecidas y de pronto se las consideran enfermedades, problemas psicosomáticos o psicológicos directamente, o psiquiátricos, como han llegado a límites en lo que se considera que la persona está loca, porque tiene visiones, porque escucha ciertos audios que no existen, o que está soñando de pronto por encima de la lógica del sueño. Quiere decir que entre los 9 y los 14 años, siendo muy niño todavía, yo ya estaba previendo situaciones en mi propio físico que me daban la pauta de que, bueno, a ver, ¿por qué aquel sí y yo no? ¿Por qué a mí me resulta tan difícil esto y al otro resulta tan fácil? Quiere decir, y esto como instancia concreta, cuando uno asume el alma pasajero en el cuerpo uno o cuerpo originario, el mecanismo de adaptación hace que muchas situaciones normales y mundanas se transformen en un verdadero caos. Por ejemplo, a mí me encantaba estudiar, pero me tenía que despertar a las 2 de la madrugada y estudiar durante toda la noche para retener mínimamente lo que me interesaba, o por lo menos con lo que seguramente me iban a llamar, como yo era el típico traga, como se dice acá en Argentina, que el tipo siempre estaba ahí a la palestra de los conocimientos, pero no era por hacerme el fanfarrón, sino porque me encantaba. Y siempre me ponían a mí por delante para que yo salve el resto del grupo. Conclusión, terminé en un surmenage. ¿Por qué? Porque no me daba la cabecita. Tenía 2, 3 horas de sueño, llevando una vida normal de niño, y de golpe no estaba preparado físicamente para ello. A partir del surmenage de los 14 años, yo digo que comienza la escalera al cielo. Ahí es donde comienza la toma de conciencia de que había ciertas instancias, no poderes, no cosas raras. No podía hablar ni de telepatía, ni de telequinesis, ninguna de las tele que normalmente se pueden llegar a mencionar como un establecimiento de poder en la persona. No había poderes. Había saberes, había conexiones, había instancias en las que yo podía explicar perfectamente, por ejemplo, cómo funcionaba un ovni desde el fundamento electromagnético y de qué manera a través del traslado del campo eléctrico el ovni lograba, por influencia polar, ya sea negativa o positiva, trasladarse dentro del campo que llamamos planeta. Ahora, yo eso lo hacía a los 14, 15 años, ¿Y esto sin cómo lo tener la noción. recibías? Estaba ya en mí, ya había una conexión, que yo digo siempre, cuando nosotros vamos a la escuela, cometen el error de proponernos una instrucción en base a un programa, cuando en realidad lo que tendrían que
indirectamente y amorosamente ponernos en campaña a descubrirnos en el conocimiento y a conectar con nosotros mismos. El cerebro humano tiene la enorme capacidad de poseer prácticamente todo el conocimiento universal. Y si no la posee dentro de una capacidad propia, tiene las formas de conexión totalmente anuladas. Totalmente anuladas por el hecho de que el sistema te dice, no, cállese la boca, no diga esto, no haga esto, ponga aquello, saque el otro, en el examen no te salió bien una cosa y te ponen un 0 como para que arranques de nuevo. O sea, estoy haciendo una crítica concreta. ¿Por qué? Porque el desarrollo de cada criatura en el momento más puro de sustancia, que es la niñez, lo tenemos cooptado dentro de un estuche en el cual no tiene capacidades de ser él o ella, no tiene, digamos, la necesidad de descubrirse el don, sino que se lo anularon automáticamente con que seguí por este camino y punto. Yo me fui de camino, violentamente, porque me enfrentaba con todo el mundo. Yo decía, no, pero vos estás equivocado. He discutido con profesores sobre cuestiones, pero los profesores me decían, pero eso no puede ser, vos no podés decirme eso porque vos sos apenas un estudiante, pero acá está la ecuación, profesor, véala. ¿Y esto dónde lo sacaste? De acá. Pero sí es muy simple, fíjese, si usted no va, ¿esto lo hiciste vos? Sí, bueno, a ver, espera. No existía en mi época una escuela especial, ni yo la hubiera aceptado. Yo estaba feliz con mis compañeros, que me hicieran bullying, o sea, lo que pasa siempre en una escuela. Pero a partir de ahí inicié una etapa de camino que al día de hoy sigue, porque al día de hoy sigo descubriendo situaciones. Ya la conexión es otra, mis antenas lo permiten, porque esto no es una cuestión de look, sino que es una cuestión de practicidad. Las mismas antenitas que tú como mujer tienes, porque de golpe siempre la mujer utilizaba el pelo más largo que el varón, y de pronto en esa conexión que uno dice, pero es un cabello, no. Si lo queremos tomar como un folículo piloso que se desarrolla a través... Estamos haciendo un programa de modas en el cual la persona que habla de peinado está explicando cómo se hace un peinado y cómo se aplica el fijador. No. Esto tiene que ver, porque si crece, crece por algo. Y un pelado una vez me dijo, pero entonces yo no tengo antena. Digo, no, vos tenés otra forma de comunicarte. Forma que podía tener un Buda, por ejemplo, que no tenía pelo. Pero vos tenés que encontrar tu canal de conexión. Y a partir de ahí, la conexión interna comienza a evaluar y a producir aquellas situaciones que son las que permiten que uno desarrolle dentro de su propia evolución y combine con el medio y logre instancias a veces maravillosas, a veces no tanto, porque, bueno, porque hay gente que le choca, hay gente que no comprende, hay gente que cree que uno está inventando situaciones o que le agarró la locura colectiva. Cada uno lo interpretará como pueda o como quiera, pero yo lo que sé es que indefectiblemente estamos todos inmersos en un mismo camino. Y algunos tuvimos de pronto, no sé si el tupé o la desvergüenza de adelantarnos en el espacio-tiempo, volver a solucionar nuestras situaciones personales, que para eso yo volví a mi instancia de pasado, y en esa transformación intentar arrastrar un poquito el interés de aquellos que puedan llegar a sentirse en un determinado momento confundidos o perdidos, y darles la opción de que no es solamente una enfermedad mental, no, es una evolución interior que hay que saber manejarla desde uno, no desde una pastilla que en general nos adormece y nos deja ahí como zombies, como sucede en estos famosos guarderías de locos. Y si uno dijera que entre loco y cuerdo, ¿cuál preferiría ser? Yo prefiero ser loco. ¿Por qué? Porque para mí mi frase más famosa y más maravillosa, de la cual amo haberla creado, es: la locura, todo locura. ¿Qué significa? Que a partir de ahí lo que sigue va a depender exclusivamente de mí y de mi locura. Eso resumiría un poquitito, tal vez no la hice completa, pero espero haber respondido a tu pregunta. Julio, ¿para ti qué es el alma? El alma es todo. Somos un alma. El alma resuena del exterior a través de la resonancia mórfica y la adaptación al medio ambiente desde el punto de vista de la creación molecular atómica, y de esa hermosa mixtura energética y absoluta y pura que se podría llegar a definir incluso como la chispa divina, como dicen muchos que tienen en la religión un refugio importante. Para esa gente el alma es la chispa divina, sería el Dios incorporado en cada uno de nosotros. Y ese alma necesita un arquitecto que no es otro que el espíritu. El espíritu es el que contiene la información. Yo siempre lo comparo en la computadora con el hardware, que sería el alma, y el software, que sería el espíritu. En esa combinación magnífica, que en un momento dado se confunden ambos,
y se transforma en una especie de masa en crecimiento energético tan maravilloso, que si pudiéramos hacer una instancia de visualización en la panza de una mamá cuando arranca la gestación de un bebé, yo creo que estaríamos en el milagro del universo. Muchos se preocupan por qué y de dónde se inició el universo, cuando en realidad lo tienen en la panza de una mamá en el momento de la gestación. Está ahí. Y se ve el universo, se ven las luces, se ven las proporciones, se ven las formas, hasta se escuchan sonidos maravillosos que podrían llegar a ser música. Pero para sensibilidad que se va obteniendo en el tiempo cuando uno despierta ciertos dones en cada propia instancia de físico, digamos. Entonces, si tenemos un alma buena y pura, se refleja hacia afuera en general en una buena persona. Una persona que utiliza el amor como recurso primario, el humor como un recurso secundario que puede reemplazar al amor perfectamente porque juntos hacen maravillas, separados a veces no tanto, pero yo digo que humor sin amor y viceversa no funciona. Y es nuestra interacción absoluta con el medio al cual hemos elegido estar y en el cual nos vamos a representar y con el cual vamos a chocar si no estamos en condiciones de adaptación. Entonces, el alma nos da todas las herramientas, nos permite a través del espíritu conectar con la verdad universal. Y a partir de la verdad universal, que ahora es multiversal encima, porque ya tenemos acceso a multiversos a través de los distintos portales que se han venido creando, a través de muchas hermanas y hermanos que han venido peleando contra los molinos de viento durante siglos, tratados de brujas, tratados de vaya a saber cuántas barbaridades más, pero que han seguido tosudamente una enseñanza y un conocimiento. Y hoy día nadie se considera maestro, sencillamente se ha llegado a un punto de evolución que es obligatorio compartir, porque en la soledad ningún ser puede lograr absolutamente nada. Se logra a través de la introspección y a través del estudio individual crear nuestra propia personalidad, pero después tenemos que llegar al espíritu colectivo. Mientras el espíritu normal, individual, nos va dando las pautas de cómo vivir, el espíritu colectivo nos permite convivir, o sea, vivir con. Si no logramos esa instancia, pasaremos a ser el tipo que está ahí en la cima de la montaña, ermitaño, viviendo de la nada, y solo y absoluto, sin haber producido nada más que algún que otro placer para sí mismo. Para mí el alma es todo. Si no existiera el alma, no existiríamos, evidentemente, nosotros, porque del momento que el alma abandona el cuerpo queda inerte. Y ahí está la muerte. Y cuando estamos hablando en este proceso que estamos ahora, de esa tercera a quinta dimensión, ¿qué nos puedes decir de eso? El proceso es de tercera a cuarta. No es posible un proceso de tercera a quinta, porque es como subir en un ascensor y pasar primer piso, segundo piso, tercer piso, quinto y el cuarto desapareció. La quinta dimensión se construye en una interacción activa entre tercera y cuarta, al punto que uno ya queda en cuarta, decide utilizar su proyecto máster, que no es otro que el suprayo, que ya es netamente espiritual, y con el cual se interactúa a través de un cuerpo biodinámico, que es un cuerpo creado desde la sustancia atómico-subatómica, en el cual se adapta el alma y crea por resonancia un cuerpo similar al que hemos tenido en tercera dimensión, pero en una etapa cronológica mucho menor. Para resumir un poco el concepto, porque uno intenta decir qué es la quinta dimensión. La quinta dimensión es la instancia en la que cada uno de nosotros llega a un punto evolutivo en el cual el alma creció a tal nivel que ya no puede ser soportada por un cuerpo normal de tercera y mucho menos requiere mucha más instancia de un cuerpo de cuarta dimensión, que se puede crear. Lo que sucede es que normalmente cuando una persona trasciende o muere, entre comillas, la instancia de permanencia, como no existe el tiempo en cuarta dimensión, es muy corta si la relacionáramos con la instancia propia de tercera. Y en esa decisión indica o que vuelve a cumplir con su paradigma, por ejemplo, un suicida. El suicida se quita la vida, pero no completó su instancia. Es su propio proyecto. Cuando él se reencuentra con su suprayo, el suprayo se lo queda mirando como diciendo, ¿qué hiciste? Ya mismo te volvés allá abajo y arrancá de cero. Tiene que volver a arrancar su vida. Aquella persona que llega a un momento de trauma, de drama tan grande, y no me quiero desviar del tema, pero tiene que ver, llega un punto en el que evidentemente quitarse la vida aparentemente es la única opción que tiene, y no es. Es la opción más rápida, más sencilla de decirme, termino con el problema y ya, no. No porque volver a reiniciarlo de nuevo encima con la carga potente de tener que volver a repetir todos los mismos errores y con la sabiduría de tener que resolverlo, cosa que no las tiene.
Porque esa sabiduría se obtiene cuando uno está en cuarta dimensión, creando absolutamente situaciones que permitan una apertura hacia quinta. Entonces, es como que tomamos el globito y empezamos a inflar. El globito es el alma. La empezamos a cargar con vidas de tercera o con instancias de cuarta en las cuales tenemos no solamente una instancia personal, sino una combinación absoluta con enormes maestros. Para eso se utilizan planetoides incorporados dentro de este sistema. Campana de Cristal es uno de ellos. Es una nave. Algunos la consideran nave nodriza y ya muchos están hablando de que están viendo nave nodriza. Bueno, estamos hablando de lo mismo. La diferencia es que en ese espacio no se vive ni se vibra en tercera dimensión. Es una interfase que da más opciones a la cuarta dimensión para tener más capacidades en el no tiempo. ¿Por qué? Acá tenemos la limitación del tiempo. Yo ya llegué a los 70 años y no digo, ¿y ahora cuánto tengo en el carretel? Espero tener unos cuantos hilitos más, pero mientras tanto, yo ya sé que tengo una vida hecha y no me puedo hacer el loco pensando voy a generar un proyecto de 100 años, porque por ahí puedo lograr un cuerpo dinámico que me lo permita, pero no tiene nada que ver con mi realidad. De hecho, yo estoy en quinta dimensión, he bajado acá como quien dice, con un cablecito a decir vamos a hacer todo esto y después me tengo que volver. Entonces, es muy importante aprender en tercera dimensión cuáles son las capacidades que los sentidos nos permiten. Empezar a trabajar los sentidos, particularmente el sexto sentido, que es el que ustedes las mujeres tienen tan bien desarrollado, y que los varones en general no, porque somos demasiado cuadrúpedos para esa cuestión. Entonces, ese pasito más allá que hay que dar a través de los sentidos es crearnos un ámbito personal en el cual las instancias de crecimiento sean lo suficientemente eficientes como para que una vez que trascendamos la instancia a quinta dimensión sea muy rápida. No fue mi caso, como yo no había cumplido con mi paradigma en esa primera vida, la que estoy en este momento reemplazando y combinando con nuevas instancias, tuve que hacer 13 encarnaciones nuevamente, de tercera, cuarta, cuarta, tercera, cuarta, hasta que logré combinar y logré entender y logré evolucionar. Hay gente que no evoluciona nunca, porque son millonarios, tienen tanto dinero, tienen tantas opciones de que el materialismo les dé esa supuesta felicidad que necesitan, que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, y van a seguir volviendo eternamente hasta que un día el espíritu le diga, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a quedar siempre produciendo lo mismo, plata, billete y todo lo demás? ¿O vamos a tratar de crecer en algo que nos permita no tener que estar enloquecidos en la oficina cuando podemos crear instancias de felicidad que no dependan del dinero? Por ejemplo, por dar una cuestión. Y a partir de ahí, ese ser ya logra y normalmente, y he tenido ocasión de conversar con muchas hermanas y hermanos que pasaron por esas cuestiones, no es que se arrepientan, no es que se entristezcan, pero dicen cuánto tiempo perdí corriendo por una quimera, cuando en realidad la espiritualidad y la creación que permite la quinta dimensión es que si yo quiero un Ferrari, lo imagino, lo veo, me subo y me voy en el Ferrari. ¿Cómo? Cuéntanos cómo es la quinta dimensión, Yo le ya puedo que has contar estado. cómo es mi quinta dimensión. La Existen, tuya. claro, porque existe una dimensión por cada ser humano. Ujú. Porque si no estaríamos frente a un elemento de poder tan grande que nos dominaría y nos diría, este es el camino, o este es el contrato que tenés que firmar. ¿Y con quién tenés que firmar un contrato? Con alguien con el cual no podés establecer el mecanismo de estafa como una opción. El contrato se supone que te protege. Entonces, ¿yo voy a firmar un contrato conmigo? No, el mejor contrato conmigo es respetarme e intentar evolucionar dentro de mis capacidades de la forma más eficiente posible para mí, porque soy el único responsable de mi cuerpo. Ahora, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todo lo demás. Vamos a hacerlo más amplio. Pero cuando uno ya logra una instancia vibratoria en la cual necesita el colectivismo, lo que hablábamos hace unos instantes atrás, ya no es el espíritu individual, sino que es el espíritu colectivo, ahí se crea una quinta dimensión vibratoria con seres con la capacidad suficiente de vibrar a la misma frecuencia. Entonces, si yo soy 93.5 y tú eres 93.8, no tenemos coincidencia. Vos vas a estar en quinta dimensión de 93.8 y yo en 93.5, en colectivismo con todos aquellos que constituyen el 93.5. O sea, la quinta dimensión está dividida en diferentes etapas también. Por supuesto, son infinitas. Son infinitas. No podemos decir que es vivir diferente, como decía una vez uno. Bueno, pero ¿cómo viven ahí? No, no vivimos. Existimos.
Vivimos acá, porque la vida, con principio, desarrollo y fin, nos establece límites. Pero en la existencia, pegadito a la existencia está la eternidad. Eso que tantas veces nos han dicho las religiones o los grandes pensadores, el ser humano es eterno. Sí, pero ¿y cómo lo explicás? ¿De qué manera crees en la eternidad si te dicen que una vez que te moriste en esta vida no tenés más nada? No tenés resurrección, no tenés reencarnación. ¡Wow! El único que lo pudo hacer es Jesús. Y tuvo que pasar por todo eso. Con todo respeto, lo siento como una verdadera estupidez y una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque llegar a entender eso es más difícil que observar lo que uno está explicando con toda la humildad del mundo. Es tu responsabilidad y es tu descubrimiento. Sos la Cristóbal Colón de tu vida. Vos tenés que descubrir las Indias. Y una vez que dijiste, ah, pero era esto, ¿sabés qué? ¡Pum! Se abrió el portal y salí disparada como cohete. Y vos decís, paren un poquito, que voy muy rápido. Bueno, bajá la velocidad, pero bajá la velocidad. Ah, ahora sí. Y esa responsabilidad indica que cuando esos seres de una vibración similar unifican criterios, crece esa quinta dimensión al punto de la evolución a sexta. Son escalones, pero cada escalón tiene una frecuencialidad absoluta, complementaria, pero absolutamente, digamos, propia. No, y ahí no existen las diferencias que existen en tercera, que como acá estamos todos evolucionando en diferentes etapas de evolución propia, tenemos un neandertal que anda por la calle matando gente, o un doctor en físico-química que descubre algo que salva una instancia en la humanidad y salva millones de vidas. Y los dos están vivos, los dos tienen un cuerpo, los dos van a hacer pipí, los dos hacen el amor o como fuere, pero de todas maneras, este es una brutalidad absoluta, tipo roca, y este otro tiene la brillantez de haber intentado el descubrimiento. Esas instancias son las que en tercera dimensión nos separan en tantas cosas, incluidas las razas. Este planeta es un maravilloso experimento de convivencia entre diferentes factores raza que nos permiten convivir con negros, amarillos, rojos. Ya está. Ahora, son relaciones porque acá estamos en periodo de competencia. En la tal evolución en funcionalidad, normalmente chocas con el de al lado, con el de enfrente. Porque si vos querés ir un poco más rápido en el carril rápido y tenés un tarado yendo a 40 kilómetros por hora, y que me toca bocina, ¿viste? Choca, choca. No, pará, correte al carril de 40. Y ahí empiezan los enfrentamientos, porque cuando uno arranca con velocidad, y todo se empieza a crear mucho más sencillo. Entonces, yo no quiero romper ningún mito ni quiero oponerme a nadie. Lo que quisiera es que aquella persona que me dice que pasa de tercera a quinta, que me explique cómo lo hace. Que no se hace con meditación precisamente. Que un alma de tercera dimensión, reencarnada, si lo queremos llamar de la forma más bruta, o reincorporada en dimensión, es lo mismo que una hormiga en un zoológico. Entonces, ¿qué capacidad de posibilidad de integración o de evolución tiene una hormiga al lado de un elefante? Lo único que puedo hacer es correr para que el elefante no la pise. Lo que significa que si utilizamos un poco la lógica y salimos un poco de la mera palabra y buscamos una instancia un poco más desarrollable desde lo físico, nos vamos a dar cuenta que es un total absurdo. Entonces, para que eso no se transforme en un absurdo, pensémoslo como el globito que se infla y que cada aire que ingresa en ese globito son capacidades de conocimiento, de sabiduría, de instancias energéticas que permitan de pronto que ese ser tenga una capacidad de desarrollo mayor. Y una vez que logra entender qué es la quinta dimensión, porque si no, que alguien lo explique. Yo puedo explicarla porque vengo de ahí, y sería un absurdo, porque más de uno se me quedaría mirando como diciendo, pero este tipo está inventando, tiene una facha de charlatán, ¿viste? Dejalo, es uno de estos hippies que ya de la década del 60, se debe haber fumado algo, pobre muchacho. ¿Y qué puedo decirle yo a esa persona? Que lo quiero, que entiendo, que no me aprecie, que no me vea como una persona creíble y que siga su camino, porque que esté en paz, hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 50 vidas, le va a caer la ficha. Julio, muchos canalizadores hablan de un flash solar. ¿Puedes hablarnos de eso? ¿Qué opinas? Perdón. Si un canalizador viaja en el tiempo, que me diga cómo lo hace. Porque el futuro no existe. ¿En qué línea de tiempo lo hizo? ¿En la de él? ¿En la de ella? Sí,
si creó en su línea de tiempo de vida propia, no la línea planetaria, en su línea, porque acá todo el mundo confunde la línea de vida personal con la vida de un planeta que es un haz de fibra de vidrio en el cual existen en este momento 8.000 millones de vidas que están desarrolladas cada uno en uno de esos pequeños haces micrométricos. Entonces, en su realidad está creando una perspectiva de futuro que va a crear un flash y va y se lo cuenta a todo el mundo, pero eso es su línea, no es la línea de los demás. Ojo, no podemos combinar nuestras reacciones personales, nuestras instancias de evolución propia o nuestras, digamos, nuestros descubrimientos y pasárselos al resto como que es un hecho indisoluble. Por ejemplo, en el año 2012, este planeta se destruyó. Y yo, si no me equivoco, estamos en el 2023. ¿Qué pasó? Claro, los que trabajamos en servicio de rescate átmico, tuvimos que hacer una tarea bastante importante en ese momento. ¿Por qué? Porque todos los que creyeron que el 2012 era el límite, sucumbieron en una catástrofe planetaria. Porque hay tantos planetas como realidades nosotros podemos crear, porque en realidad la realidad no es realidad, es el producto de todo un proceso en el cual nosotros vamos aportando distintas pautas que nos permiten decir estoy vivo con, en este momento estoy haciendo una hermosa charla contigo, los dos estamos compartiendo un momento exacto, pero las interpretaciones posteriores de todo esto y las previas, yo no estuve contigo hace media hora atrás, ni siquiera sabía lo que estabas haciendo y vos tampoco sabías lo que hacía yo. ¿Qué significa? Que nos unimos en un punto de coincidencia, pero fuera de ese punto, cada uno lleva su propia línea. Entonces, primero, no va a haber destrucción planetaria. No existe la destrucción planetaria porque el planeta es una entidad demasiado enorme, demasiado inteligente. Queremos llamarla Gaia, queremos llamarla Madre Tierra, llamémosla como quisiéramos. Lo suficientemente fuerte y poderosa como para que cualquier instancia externa o interna impida absolutamente su destrucción total. Porque no se concibe en la sabiduría y en el alto conocimiento la destrucción. Lo único que se concibe es la construcción y la evolución, la transformación, la transmutación, todo aquello que signifique progreso. Ninguna entidad viviente de alto rango, como podía ser nuestro bellísimo planeta, va a retroceder en la destrucción. Va, y sí, pero la explosión que ocurrió en Atlántida ocurrió en una línea de tiempo determinada en la cual los atlantes se mandaron una macana utilizando energías de cuarta dimensión y eso superó las instancias vibratorias y hubo disgregación atómica y explosiones absolutas y desapareció. Pero no desapareció el planeta. Desapareció ese ámbito en el cual se habían hecho esos abusos. Y así ocurrieron muchísimas veces. Porque no fue la única destrucción que existió. Esta es porque Platón se le ocurrió contarla, está todo en orden. Pero antes de Platón y después de Platón, yo les puedo asegurar que hoy mismo está habiendo destrucciones planetarias y destrucciones individuales de seres que no se conciben a sí mismos como una entidad viviente y en progreso, sino que están en total depresión. Y ese ser, como un mundo en sí mismo, está más muerto que vivo. ¿Cuánta gente murió y no se dio cuenta hasta ahora? Entonces, aquel que crea, para hacerla cortita, ¿no? Porque si no, Julito se va de boca y ya te das cuenta que no me paran ni con bolsa mojada. Bueno, esto es sencillo. ¿Quién puede determinar las consecuencias de una probabilidad? Porque si vamos a esto de las probabilidades, y ya no nos referimos a un flash ni a cosas por el estilo, sino a simples asteroides que están cayendo todo el tiempo en nuestro planeta. Si mis cálculos mentales y algún que otro pedacito de memoria que tengo perdida por ahí, que después voy a buscar en el tacho de basura porque me tiré por equivocación una, me dice, este planeta ya recibió en lo que va de estos últimos 10 años por lo menos 3 asteroides, uno de los cuales destruía totalmente la vida en el planeta, rememorando lo que supuestamente pasó y que no pasó en la época de los dinosaurios. Porque los dinosaurios están perfectamente vivos. Y ahí está otra cuestión que algún día alguien me preguntará y yo responderé por qué. Pero, o sea, los dinosaurios no son petróleo. Acabo de romper un mito. Cuidado, acabo de romper un mito. Fuera de todo eso, quien pueda llegar a decir esto está haciendo una verdadera probabilidad que desde la astrología y la astronomía se pueden determinar, de acuerdo a ciertos comportamientos de nuestro astro mayor,
se supone que van a ocurrir situaciones en las cuales cualquier computador con el mínimo de programación en cálculo de probabilidades puede llegar a decir que llega a existir en ese momento una onda expansiva XX que se puede transformar en el famoso flash. Punto. Pero seguimos hablando de una probabilidad matemática y nos estamos olvidando de lo más fuerte de toda esta historia, que nosotros creemos y creamos que somos la verdadera entidad divina que existe en este planeta, que somos el Dios en potencia. Hasta tuvo la vergüenza y la maravilla de crear su propio Dios para no ser el mismo. ¿Para qué? Y para evitarse problemas. Entonces es más fácil creer en que hay una entidad allá arriba que nos dirige, que comete todas las barbaridades y nosotros le tenemos que rezar toda la noche, a hacernos cargo de nuestra instancia. Cuando el querido Micael, el flaco, como yo le digo cariñosamente, decide tomar esta misión, especie de sistema de rendimiento de examen, como una tesis en realidad. Para él tenía que ingresar en sexta dimensión y tenía que crear, porque se le había otorgado la posibilidad de ser mentor planetario, tenía que otorgar al planeta una instancia de pensamiento, reflexión y creación de todo aquello que pudiera ser evolutivo dentro de lo que es su capacidad propia como ser humano. Y se mandó precisamente al lugar más álgido en ese momento, que era el Medio Oriente, que lo sigue siendo en muchos aspectos. A partir de ahí, su enseñanza, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si no te amas a tú misma, no podés amar a nadie porque no entendés lo que es el amor, no entendés lo que es dar, dar para recibir, y ahí viene toda una parafernalia de cosas que fueron poquitas, muy cortitas y muchas dadas con ejemplo. Y él no escribió un solo renglón, eso también lo dejo como pauta porque después todo dice, no, pero yo leí un escrito, no tuvo tiempo de escribir nada, se la pasó viajando y un tipo que viajaba con un ensayito colgado, una sandalia rotosa y un olor apestoso, lamentablemente, porque no había mucha ducha en el camino en esa época, no logró hacer tanta instancia de escrito porque no era su misión tampoco. Él jugó con el ejemplo. Entonces, para no irme de tema, porque soy de irme de tema y eso ya queda muy claro, todas estas cuestiones significan que cuando uno empieza a asumir su verdadera instancia de la personalidad, de su propio ser y su propio yo, comienza a tener la instancia de poder crear a través de aquello que él considera que es creable, porque primero fue creíble, y yo siempre doy como ejemplo, suena repetitivo, el verbo creer y el verbo crear, su presente indicativo, primera persona es yo creo. Por lo tanto, creer y crear es lo mismo. Si una persona cree en el dichoso flash, lo va a crear. Si sigue la instancia de que eso va a ocurrir, va a vivir en un planeta en el cual eso va a suceder. Pero paralelo a ese planeta, pegadito por micrones, hay otro planeta en el cual no sucedió, y otro, y otro, y otro, y otro. Tantos planetas como seres puedan llegar a entender desde el pensamiento colectivo que esto no es necesario que ocurra, porque tenemos cosas mucho más importantes que hacer hoy y ahora que pensar en lo que va a ocurrir dentro de 6 años. Esto es como creer que, bueno, voy manejando, pero dentro de 20 kilómetros va a haber una curva. Entonces doblo. Si iba en Así una es. recta, imagínate dónde fuimos a parar. Así que bueno, esa sería un poco, no tan resumida, pero la idea es, no creamos ni creemos. Y si hay que hacer, investiguemos. Y si esa persona afirma que eso sí, bueno, por favor, te lo ruego con toda humildad, explícame por qué, cuándo. Y por favor, ya que tenés una visión del futuro tan concreta y precisa, ¿me puedes decir qué día te vas a morir y a qué hora? Sería interesante, ¿no? Y nadie te lo va a decir. No. Si no puedes saber qué día va a desaparecer de su propio ser, ¿qué me quiere vender lo que le va a pasar a un planeta? Si ni el mismísimo Jesús intentó cambiar un paradigma planetario. Es lo que apunta al ser humano, al yo, al espíritu, al alma, al amor profundo que nos tenemos que sentir entre nosotros y para y por nosotros. No apuntó al planeta, él no hablaba de... Y sin embargo lo recorrió el planeta con todas sus bilocaciones, como se le suele decir, esos cuerpos clonales. Tenía más de 150 cuerpos clonales girando en ese momento en el planeta. Tampoco eso se va a poder explicar porque hoy hablar de clones es hablar de la ovejita y es todo un problema de la ciencia, entonces dejémoslo ahí. Pero bueno, esa sería un poco la cuestión. Julio, me Y encantaría que me contaras un poco sobre cuál es tu misión en estos momentos. no tengo ninguna misión. Ok, No, las misiones sí las tengo
en cuarta dimensión, soy un piloto, no un soldado, porque no ejecuto guerras. Si soy un soldado es por la paz, el amor y más bien un rescatista. ¿Y cómo es eso? Eh, Cuéntanos. Eso es un entrenamiento que se presenta en aquellos que decidimos entrar en servicio absoluto para con el otro. Cada uno, pero para con el otro desde el punto de vista vital, desde el punto de vista de la esencia de la vida. Porque así como hay enormes técnicos que diseñan unas maquinarias que en esta instancia tercera dimensión sería poco menos que absurdo tratar de explicar, porque son maravillas y portentos, pensemos que tenemos 144 dimensiones en total y recién estamos en la tercera. De la primera etapa de las 12, y son 12 de 12, por lo tanto, mirá si tenemos para ver y para poder aprender, lo que significa que ¿qué te vas a quedar en tercera haciendo plata? ¿Qué te pasa? Gordito, bajá de peso, no tomé tanta cervecita, dejá el Cadillac y dedícate a crecer en el universo, hermano. Te quedaste corto con el Cadillac. Bueno, pero esto es una broma, una chanza para los millonarios. ¿Qué quiero, claro, ¿qué quiero decir con esto? Tanto Micael como yo tuvimos la instancia de poder elegir en un determinado momento un mecanismo de servicio, cuando se nos dio la opción de quitar un poco la rutina que veníamos llevando en nuestro primitivo Sirio y pasar a Pléyades, que era una de las posibilidades más concretas de poder entrar al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de Sirio a Tierra es muy complicado. Son instancias vibratorias muy complejas, hay que bajar las intensidades para entrar en Pléyades y después se retroalimentan y multiplican para poder ingresar en lo que significa la vibratoria del planeta Shan, como se lo conoce como planeta sombra, porque es un planeta oscuro y denso. Esa oscuridad y esa densidad la estamos viviendo a diario con las injusticias, las guerras y las estupideces enormes con las que el ser humano nos convida a diario, ¿no? Incluso algunas siendo cómplices nosotros mismos por inacción. Entonces, decidimos con él y un grupo, una legión, como nos llamábamos, en las cuales la mayoría eran mujeres, porque las mujeres son las maravillosas comandantes. Esto lo digo siempre y lo voy a repetir siempre. Ustedes Hermoso. son las que comandan las grandes naves, son las que comandan los grandes procesos, y son las grandes creadoras, y son a las cuales los varones las respetamos y las seguimos porque no se equivocan nunca. Por favor, muchachos, yo sé que con la esposa el otro día tuvieron una discusión por el partido de fútbol, pero estos seres humanos llamados mujeres en general no se equivocan, los que nos mantenemos tosudamente en el machiruleo somos nosotros. Aprendamos a seguirle un poco la locura, por ahí aprendemos algo, y lo digo con total humildad, ¿eh? Pero cuidado, pero en las instancias mayores, la entidad femenina como absoluta creadora, como que deviene de una entidad de haber creado vida, ni más ni menos, cosa que nosotros no podemos, con suerte tenemos panza de cerveza y vino, y la panza cuando ustedes la manifiestan en general lleva una vida bellísima, que sorprende a la humanidad cada vez que se asoman esas maravillas. Y vos decís, ¿cómo hizo esta mujer? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo hizo ella? ¿No lo hicieron en conjunto? Bueno, ahí podemos hablar mucho. Pero fuera de eso, decidimos volver a una instancia de vida en la cual desarrollábamos por servicio nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque éramos seres de tercera dimensión que pasábamos a cuarta en Sirio. Porque así como ocurre la evolución en la Tierra, ocurre en todas partes del universo. Mucho más en nuestras galaxias, que son galaxias periféricas. Entonces, esa forma periférica nos indica que llevamos situaciones de vida similares. Si queremos pasar de rango, entonces un día te dicen, bueno, andate con los médicos sin fronteras y trabaja en África y que mate las pestañas viendo cómo haces para sanar esas criaturas con los pocos elementos que te puede dar un presupuesto. El que es verdaderamente médico, intenta la sanación y ama a la humanidad, él se agarra la mochila y se manda. Bueno, pongo el caso en Micael, llegamos juntos. Micael y yo decidimos que íbamos a hacer un trabajo de estas características y nos vinimos. Y llegamos justo en la época en la que fue necesario, que fue precisamente la conflagración dichosa de la Atlántida. Yo lo estoy contando en unos videos que están en mi canal. Y a partir de ahí, seguimos nuestras propias existencias con un montón de combinaciones. En el caso mío, yo ya superé las 190 encarnaciones dentro de esta etapa tridimensional, hasta que logré la trascendencia a quinta, después de esas famosas 13 intervidas entre cuarta y tercera, y llevo 5 instancias en quinta dimensión, porque me fui de la quinta, volví a la quinta, me fui de la quinta, volví a la quinta por 5 veces. Esta sería la sexta vez y la definitiva, porque ya ahora asciendo a sexta dimensión,
por haber cumplido con esta locura que la hice conmigo, y después de haber rescatado, no tengo la idea exacta de cantidades de almas. Porque cuando el ser desencarna fuera de conciencia, ¿qué es lo que sucede? El alma toma un rumbo de acuerdo a su entidad vibratoria, pero el espíritu no tiene contenedor. El espíritu está dentro del contenedor físico, entre comillas, si se le puede llamar así, que el alma le provee. Entonces, el espíritu solo es un pensamiento. Vamos a tomarlo de la forma más bruta posible. Es un pensamiento, es un sonido que no tiene un mecanismo de registro. Yo puedo estar hablando de esto toda la mañana, toda la tarde, toda la noche y una semana, y no porque no lo registraste. El mecanismo de registro es el espíritu, y el espíritu se retroalimenta con la energía que le brinda el alma, que es el átomo, es la capacidad atómica que tenemos de producir átomos, porque básicamente somos átomos. No somos carne y hueso. Carne y hueso sí es lo que podemos, lo que tocamos. Pero esto está constituido por átomos, como esa camarita que me está enfocando, como vos, como la pantalla, como este vaso de agua. Somos un átomo, estamos en interrelación. Bueno, entonces, decidimos esa instancia. ¿Y el rescate qué es? Intentar primero retomar el alma, para que el alma, a través de una ultrafrecuencia, llame al espíritu. Porque el espíritu queda en el limbo. El espíritu queda como el alma en pena, que muchos se le dicen, pero no es un alma en pena, son espíritus. Si no, el espiritismo se llamaría almicismo. Los espíritus son los que quedan en el limbo de la interfase y son los famosos fantasmas, que se han alejado de su alma, mantienen la resonancia mórfica de la primitiva alma, por eso cuando uno ve ese ser, lo ve vestido con las usanzas del año 1800 y pico, pero en realidad es un espíritu errante cuyo alma no pudo ser rescatada junto con él, porque él muere por ahí en una situación de alta violencia, muere, en general son asesinatos en los cuales no se espera el momento de muerte para esa instancia, no forma parte del registro que esa persona lleva de sus instancias de vida, por lo tanto queda vagando. Y al quedar vagando, la instancia es que su alma la llame y la rescate. Y el trabajo nuestro primero es, a través de unas unidades técnicas que son, wow, no se puede explicar lo que es eso. No tengo, soy charleta, pero no tengo palabras. Ya lo intenté incluso en un par de videos y creo que confundí más de lo que intenté explicar. Pero bueno, la intención es buena. Algún genio la habrá entendido. Hay cosas que yo mismo las veo, las escribo, las canalizo de mí mismo y digo, pero ¿cómo miércoles digo esto? Si esto yo lo tengo en código matemático, ¿cómo hago para trasladar un código matemático profundo? Que no son solamente numeritos, ¿eh? Son como los unos y los ceros que tiene la compu. En el caso nuestro son nueves y ceros. Y en el medio está el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Quiere decir que hacemos un bardo ahí. Cuando el alma recupera el espíritu, se la traslada a las unidades de recomposición, que a través de unos técnicos maravillosos, que en general se conocen como ángeles, que cuando uno rescata el alma en el momento de la trascendencia, puede aparecer un tipo con cara de loco como yo, pelo largo y blanco y una túnica, y oh, es el ángel fulano. Son técnicos, que lo queremos llamar ángel para hacer, digamos, más dulce. Sí, a ellos no les molesta. Que están en cuerpos biodinámicos en los cuales no se sabe si es varón o mujer, pero quédate en paz, porque los géneros no existen en las instancias superiores. Somos hombre en la integralidad, somos varón y mujer juntos. Hasta quinta dimensión podemos disfrutar de algo tan maravilloso como el sexo, pero a partir de ahí nosotros creamos el sexo. Y el disfrute es mucho mayor. Y ya podemos hacer lo que se nos antoja porque no tenemos la limitación de un cuerpo. Sexta dimensión ya somos la creación. Y a partir de ahí prepárate porque lo que sigue es un tobogán maravilloso en el cual uno aprende. Entonces, cuando ocurren grandes catástrofes en las cuales normalmente por una cuestión simple de sorpresa, muchas almas no trascienden en conjunción con su espíritu, o porque el espíritu estaba distraído, o por cualquier motivo que haya sido, porque el espíritu puede estar trabajando en una instancia mental, incorporado en el mecanismo mental, y se abandona a lo que es el mecanismo átmico, que sería el sentimiento. Cuando el espíritu es pensamiento, se aleja del sentimiento y crea. Entonces, cuando nosotros queremos crear, utilizamos el pensamiento y la acción derivada del pensamiento mismo. Pero cuando necesitamos la verdad absoluta, tenemos que sentir. Y ahí es el alma
la que junto con el espíritu amplifica el rayo y permite observar y discernir. Es como un escaneo. Ese escaneo se hace juntos. Pero muchas veces, como vivimos en un estado de pensamiento y no de sentimiento, es muy raro que en una trascendencia masiva, una bomba atómica, lo que fuera, que te agarra de sorpresa, que vos no estabas esperando. Estoy charlando contigo y de golpe al fulano se le ocurrió tocar el botón. Che, no terminamos el video. ¿Qué pasó? Pero Lo- sí, lo vamos a terminar hoy. hoy sí, el del botón ya le avisamos que no toque hasta después de las 6 de la tarde. Pero bueno, Eso. pero fuera de eso, ahí es donde intervenimos. Y no lo hacemos desde el punto de vista personal, porque no lo podríamos hacer jamás. La tecnología de los que se llaman las unidades alfa 21, porque vibran en el siglo XXI. En el siglo XVI se llaman alfa 16, o de acuerdo a la capacidad se utilizan las letras griegas de pronto, porque son las más sencillas de poder interpretar dentro de lo que es como código de letra. Una letra alfa tiene toda una explicación que si tuviéramos que explicar qué es la letra A, que es la más parecida, y además alfa arranca con A y termina con A, explicar la letra A en el alfabeto es una tontería, pero explicarla como alfa no es una tontería. Si no, vayan a Wikipedia y pongan alfa y fíjense todo lo que dice el desarrollo de Wikipedia solamente de alfa. Bueno, y a partir de ahí, en bellísimos containers, como si fueran, no sé, incubadoras, la creación y la unificación a partir de ese alma con la reencontrada de su espíritu, digamos que pule y labra como una bellísima escultura una nueva vida a través de un cuerpo biodinámico. Ahí tenemos un clon. Ese sería un puesto en nuestra tarea, recuperar almas que son las que podemos ver, que muchas veces son como si fueran para representar las bichitos de luz, si la queremos representar en una. Pero cuando existe una conflagración de estas características, son millones o miles, y ahí es muy difícil. Entonces, las unidades separan instancias átmico-espirituales y solamente instancias de alma. El espíritu no lo podemos rescatar nosotros, el espíritu lo rescata el alma. Por eso, muchas veces los médiums que se comunican con espíritus, los que hacen, aquellos que saben, es llamar el alma, incorporar el alma y atraer el espíritu. Y esos son los grandes chamanes que permiten la trascendencia posterior y la ida hacia eso que quieren llamar cielo, llámenlo como quieran, porque no importa el nombre. Lo que sí es cierto es que existe. Y a partir de ahí, las instancias técnicas maravillosas que nuestra humanidad en millones de eones ha logrado como evolución, permite precisamente la reincorporación a una nueva vida que va a recuperar toda la memoria de la vida anterior. Porque a un alma o un espíritu en estado digamos, de alejamiento de su verdadero origen, se lo puede reconstruir, pero no es lo mismo. Esto es como calcar la Gioconda. La Gioconda es la Gioconda, y punto. Lo demás es una mera copia. No sé si te aclaré algo, te lo enturbié más todavía. No, me encanta, me encanta, me encanta toda tu información, me encanta todo lo que nos acabas de contar y me imagino que en tu canal tienes muchísima más información donde pueden conectar las personas que te están escuchando. Hay 840 videos en total que abarcan todas las temáticas. Esto estaría dentro de lo que llamamos la línea de reproducción o la lista de reproducción que se llama reflexiones. Pero ya estoy armando y progresando mucho en tecnología 5D para tratar de dar algunos elementos técnicos también y explicar cómo se construyen, de qué manera se desarrollan este tipo de unidades. Muchas veces conocidas como ovnis. Lo que pasa que en general el verdadero ovni no se traslada por tercera dimensión, porque ya sabemos lo que ocurre con los muchachos militares que tienen órdenes de que si ven un bicho de esto le tiran y después preguntan. Entonces, la idea es, incluso por una cuestión de tránsito, son muchas decenas de miles de kilómetros que pueden ser por hora, perdón, por minuto o por segundo, depende de la capacidad de traslado que tenga la unidad. Y no podríamos volar en un ámbito en el que nos estaríamos llevando puestos como los bolos con el, ¿no? Jugando al bowling. No. La nave se disuelve, muchas veces dicen, hay como destellos de luz y de golpe hace puff y no vi más nada. Bueno, ahí tenés una traslación interdimensional. La nave se disuelve de tercera, ingresa en cuarta, viaja por cuarta y se vuelve a resolver en tercera en el lugar donde decidió. Y eso dura segundos. Nosotros, yo digo siempre, para venir de Playa de Satacá tardamos segundos. ¿Por qué me disuelvo allá? Me resuelvo acá.
Ansiosa de ver todo lo que vas a subir. No sé cuántas vidas más voy a tener que... No, no, no. Vamos a subir lo que es necesario para que esta etapa transicional la gente la pueda pasar en paz, con mucha alegría, que entienda que el planeta nos está abriendo portales enormes y no nos estamos dando cuenta. Estamos ocupados, y más que ocupados, preocupados por cuestiones banales, mundales, como pueden ser el hecho que no llego a fin de mes, que es importante, pero corriendo atrás del dinero y todas las consecuencias, los políticos, y todo, porque nosotros vamos, la vivienda, basta. Hacer cambios desde acá, de adentro El para cambio, afuera. tal cual, el cambio está en nosotros somos el cambio. Nosotros somos los que tenemos que asumir que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, pero primero hacerlo para nosotros. Así es. Por lo menos ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo dos tonterías. El tipo tiró una parábola, que es una parábola concreta, directa. Él usaba mucho las parábolas. Le costaba mucho construirlas incluso, porque la parábola para un ser de inferioridad en condiciones intelectuales se puede transformar en un intríngulis. No sabe para dónde disparar. Entonces vos le tenés que poner la idea de la palabra, pero transformada en la parábola para que él cierre el concepto. Pero la palabra es concreta. Amor, listo, está. Pero inventar una parábola con el amor ya requiere que se entienda en qué consiste el amor en acción. Y ahí es donde está el punto, que si no lo haces bien, puede ser malinterpretado. Entonces, bueno, la cuestión, cuando me preguntaste al principio cuál era mi misión, es justamente esto, intentar aclarar a través del manejo de la palabra cosas que no son posibles de entender, porque en muchos casos son inexistentes en esta dimensión, que conforman un futuro, pero que es importante que yo te diga que para llegar a la curva tenés 200 metros y tenés que bajar la velocidad, para lo cual te pongo una señal, en este caso en Argentina, amarilla con una flechita negra, y vos ves la señal y bajás la velocidad, porque si no te comes la curva. Los mensajeros venimos a eso, venimos a poner señales, y lo hemos hecho en todo el transcurso de todas las historias. Somos voluntarios. Venimos a hacer esto porque estamos en etapa de crecimiento, que la única forma que nos permite llegar a la evolución que pretendemos para nosotros es evolucionar en el servicio hacia el otro. Entonces, ponemos los cartelitos. Acá hay un cartelito de curva a la derecha. Tened cuidado porque te vas a comer la curva, bajá, venís a 180, no la podés dar porque no tiene el peralte suficiente. Y listo. Pero no te digo qué velocidad, dónde lo tenés que hacer, es tu decisión. ¿Quién construyó el camino? ¿A cuánto llega la estación terminal próxima y qué te vas a encontrar en ella? No, no, no. Eso lo vas a descubrir vos. A mí lo que me importa es que no te comas la curva. Muchísimas gracias, Julio, por todo esto. No, 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 no. Es un placer tan grande que para mí es una vergüenza aceptar tus gracias. ¿Por Es un qué? placer enorme. Porque es tan bonito vivir en una Que instancia de vida agradecer. de estas características, en la que, por supuesto, no tengo muchas oportunidades en esta instancia de tercera, porque todos estos disfrutes yo los hago constantemente en cuarta dimensión. Y muchas veces se te complican, son momentos, yo utilizo los momentos de sueño para eso, cuando no estoy durmiendo bien me desconecto mucho, o los viajes son muy cortos y en general trabajan más los problemas que los beneficios. Es complicado, como yo viví durante mucho tiempo en mi casa rodante, ahora estoy en una instancia en un departamento tratando de ver cómo hago para o reparar la casa rodante o ofrecerla en canje, permuta, porque ya no puedo vivir bajo esas circunstancias, es Bueno, demasiado, la ya estoy muy vendemos. grande. Mira, los que estén interesados acá en comprar una casa rodante, Hace falta un chapín. ¿Vieron ese programa que transmiten en Inglaterra? Que hay varios, que te llevan el vehículo hecho bolsa y te los ponen como nuevo y al tipo lo llevan ese. Yo quisiera sí, estar en ese programa. Que un día me digan, mirá, hay una casa, y yo la veo mi osita, no, me largo a llorar como una Magdalena, porque yo solito no puedo arreglar semejante vehículo. Si has visto alguna imagen y has tenido contacto con mi canal, es un vehículo de 9 metros que se ha venido muy abajo en chapa y pintura, mecánicamente está muy bien. Entonces, si alguien tiene intención, vamos a pasar el anuncio, si estás dale de interesado una. en una casa de modelo 1965 con un motor 2005 Mercedes 1114,
perfectamente instalada con todos los elementos necesarios. Te tenés que comunicar con Julito o a través de María en canal y vamos a intentar ponernos de acuerdo en un valor, porque yo no sé ni lo que tengo que pedir. Que así sea, Julio. Y que el que tipo que le ponga amor, como me pasó con otra casa rodante que tuve antes, no la podía mantener, porque son vehículos muy grandes y cuando tenés familia se te complicaba. Ahora estoy solito pero viejo. ¡Oh, qué problema! Entonces, que un chapista de estas características, un tipo que le encante con amor reconstruir esos agujeritos y hacerle la chapa como, se va a quedar con un vehículo que yo lo voy a ver pasar y me va a caer la lagrimita. Y yo también evoluciono en el hecho de Entonces, no tener que contar con un vehículo tan grande para mí solo. Ese vehículo fue adquirido en su momento para ir con una familia. Tiene sus cuchetas, cama matrimonial, es grande. Pero para mí solo no tiene sentido. Yo con un furgón chiquito ya está. Si alguien me dice, te hago una permuta, tengo una Ducato tanto, tengo una Ford tanto, ¿te interesa? Y si está en buenas condiciones, bueno, yo no busco valores, bueno, mira, busco a precios, no precio, a precios. En las instancias de los clubes de trueque y lo que es economía natural, que también es el otro tema que vos sabés que desarrollo, siempre hablo de que no hay que ponerle precio a las cosas, sino a precio. Yo aprecio lo que vos me estás ofreciendo, por lo tanto, no hay un valor más importante que el hecho de que yo pueda conseguir eso y que vos tengas la compensación de lo que me estás ofreciendo. bueno, Cuando eso se hace, vamos a venderla, vas a ver. vamos todavía, María. Gracias, Un me va a venir abrazo bien. gigante, un gusto así de conocerte. Muchas Gracias, amor mío. gracias. Muchísimas gracias, fue un verdadero placer. Lamento haber sido tan charlatán, pero para eso me llamaste. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Y gracias Al a todos contrario, por estar en Sanando Caminos. beso gigante.